Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí acompañándonos en este día. Hoy un hermoso día del Señor. Buen día hoy para alabar y dar gracias al Señor. Hoy, 22 de junio, saludamos a algunos amigos que nos acompañan a diario en nuestro mensaje, en nuestra reflexión aquí en Vida para Todos. Hoy saludamos a Alfredo Díaz, ¿sí? Alfredo Díaz, a Karen Gilbert, a Maxi Hatib, a Viviana Hoyos y a David y Marcela Núñez en el Calafate. Un gran abrazo para ellos, que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos todos los días. Sean bendecidos. Quiero comenzar hoy con una pregunta antes de comenzar la lectura de la palabra. La pregunta es la siguiente. ¿Podemos vivir una iglesia sobrenatural sin que exista la presencial? ¿Podemos vivir una iglesia sobrenatural sin estar en la iglesia presencial? ¿Será posible que la iglesia subsista sin que esté la iglesia presencial? Porque obviamente que estamos viviendo este tiempo de pandemia de una manera singular, en el hecho de que no tenemos los templos. Pero eso, y aunque ya lo dije en otras ocasiones, ¿hará que la mano de Dios se acorte? ¿Hará que Dios no haga milagros? ¿Es posible que sin la iglesia presencial Dios no trabaje? ¿Que Dios no funcione? Sin embargo, yo creo que podemos vivir una iglesia sobrenatural, podemos vivir una iglesia realmente donde los milagros ocurran, en los hogares, ¿sí? donde la iglesia hoy está recluida. Vamos a tomar lectura en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado. Mientras él despedía a la multitud, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». Verso 29 dice, «Ven», le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Lo más fácil, sin lugar a duda, para la vida del ser humano, lo más fácil es vivir la vida natural, vivir la vida sin complicaciones, la vida simple, ¿no? ¿Por qué vivimos esa vida natural? Porque en la vida natural no hay riesgos, no hay ningún tipo de riesgo. Es decir, ni siquiera vivir la vida natural ni siquiera demanda fe. No es necesario tener fe para la vida natural. Ahora, al cristiano, sin embargo, le gustan las cosas sobrenaturales y siempre como cristianos, como hijo de Dios, uno está anhelando alcanzarlo, anhelando que suceda, pero a veces no sabemos cómo alcanzarlo. Y hoy es uno de esos momentos en que no sabemos cómo alcanzar la vida sobrenatural, debido a que como no existe o como no está funcionando la iglesia presencial, decimos, bueno, ¿qué hacemos con los enfermos? ¿Qué hacemos con las personas que antes le imponíamos mano, le ungíamos con aceite? Este es el momento en que
los predicadores desaparecieron, porque el predicador también está recluido en su casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Saben? Sabemos los mandamientos del Señor, pero no queremos arriesgar, ¿no? A veces no queremos arriesgar. Sabemos que Dios puede hacerlo, pero tenemos que hacer nosotros algo para que sea consecuente lo que luego podría suceder. Pero somos un poco como el joven rico, sabemos, pero no queremos arriesgar. Tenemos un llamado, como iglesia, como hijo de Dios, a vivir una vida sobrenatural, pero queremos, sin embargo, lo más simple, lo que no comprometa demasiado, lo que no conlleve demasiado riesgo. Ahora, ahí aparece entonces un tema que es la duda. ¿Será que Dios puede hacer algo? ¿Será que Dios, si oro en mi casa, me va a sanar? ¿Será que Dios, si oro en mi casa, me va a ayudar? ¿Será que Dios, y estamos siempre, será que Dios? Entonces, la duda, esa es la duda, pues la duda nada tiene que ver con la vida que Dios quiere que vivamos. Dios no quiere que vivamos una vida de duda. Santiago dice que el que duda es arrastrada como la ola por el viento, ¿no? A cualquier lugar. Ahora, yo creo, sin embargo, que podemos vivir, y por eso es que tomé este texto, podemos vivir una vida sobrenatural aún sin estar en la iglesia presencial. Obvio que la iglesia presencial es necesaria, necesitamos esa comunidad unida, esa comunión que tienen los hermanos, lo necesitamos ver a las personas, eso es algo que necesitamos. Pero en el mientras tanto, estamos en la casa, solos, mirando el celular, la televisión, escuchando devocionales, haciendo prácticamente una vida de ermitaño, ¿no? En esta época estamos viviendo casi una vida de ermitaño. Pero, ¿será que Dios puede obrar milagros en esta época? ¿Será que Dios podrá obrar milagros? Yo creo que Dios puede obrar milagros y tenemos que decir, como diría Pedro, ¿no? Yo quiero caminar sobre las aguas. Yo quiero que usted ahí en su casa diga conmigo, yo quiero caminar sobre las aguas. Y eso es una vida sobrenatural, porque Pedro pudo vivir una vida sobrenatural. Ahora, aquí, quien quiera vivir una vida sobrenatural, en medio de esta situación donde no está la iglesia presencial, tiene que por lo menos cumplir 4 requisitos, que voy a hablarles en esta tarde brevemente. En primer lugar, el primer requisito para poder vivir en lo sobrenatural, aún sin estar en la iglesia presencial, es obedecer la palabra de Dios. Ya el solo hecho de obedecer la palabra del Señor, cuando obedecemos la palabra, estamos viviendo una vida sobrenatural, porque la palabra que estamos obedeciendo es una palabra espiritual, no es una palabra física. Es una palabra espiritual. ¿Por qué decimos que es una palabra espiritual? Porque toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo para nosotros, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, ¿no? Es decir, que cuando estamos obedeciendo a la palabra del Señor, estamos en alguna manera viviendo una vida sobrenatural. El versículo 22 del texto que leímos, del pasaje que leímos, dice que Jesús le dijo a los discípulos, que se subieran a la barca y que se adelantaran, ¿no? Que se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. En este pasaje vemos que, y en el pasaje siguiente vamos a ver que ya los discípulos están en el medio del mar con la barca, pero vemos la obediencia de los discípulos. Ellos inmediatamente obedecieron la palabra del Señor y es ahí cuando uno comienza a vivir una vida sobrenatural. Pero el tema está en la obediencia. Hay que recordar que la obediencia lleva toda una trayectoria. Desde el mismo inicio de la vida en el Edén, Dios requirió de parte de Adán y Eva obediencia. Sin embargo, ellos desobedecieron. A través de la travesía que tuvo el pueblo de Israel por 40 años en el desierto, Dios requirió de ellos obediencia. Pero nosotros leemos que ellos fueron desobedientes en múltiples ocasiones. Fue la desobediencia, la que sin embargo llevó a Israel a sufrir todas estas calamidades que le acontecieron, ¿sí? Quedó escrito ¿para qué? Quedó registrado ¿para qué? Para que atendamos lo que el Señor nos demanda, porque si uno no cumple lo que Él nos dice que tenemos que hacer, eso se torna en desobediencia y la desobediencia tiene sus consecuencias. Cuando llegó Jesús a este mundo, Él requirió obediencia de sus seguidores. Él dijo, síganme, ¿no? No estuvo diciendo, síganme por esto, por aquello. Simplemente requirió obediencia absoluta, incondicional. Hoy la palabra nos demanda exactamente lo mismo.
Los discípulos vivieron una vida sobrenatural. Israel vivió una vida sobrenatural. Nosotros podemos vivir una vida sobrenatural porque hoy la palabra nos demanda exactamente lo mismo como un condicionador para alcanzar las promesas de la palabra que están escritas en la palabra del Señor. Entonces, si obedecemos la palabra, en primer lugar, como los discípulos, Jesús le dijo, muchachos, quiero que se suban a la barca, adelántense ustedes, vayan al otro lado que yo luego les alcanzo. Fíjense que ellos no se lee que cuestionaron, Señor, pero todavía estás con un montón de gente, todavía hay una gran tarea por hacer, te vamos a acompañar, no te vamos a dejar solo. Ellos no cuestionaron, había razones para cuestionar, había una multitud para despedir, había mucha gente que estaba solicitando ayuda, los discípulos siempre estaban colaborando con él, pero ellos no desobedecieron la orden del Señor, sino que la acataron de forma inmediata. Entonces, la primera condición que tenemos que tener para vivir una vida sobrenatural es obedecer la palabra, porque esa palabra es espiritual. En segundo lugar, la segunda cosa que tenemos que hacer para vivir una vida sobrenatural es confiar en el cuidado de Dios. Confiar en el cuidado de Dios. Cuando uno confía en el cuidado de Dios, no está confiando en lo natural. Fíjense que los discípulos están en el medio de la barca, dice el verso 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar. Ya los discípulos estaban en el agua, ¿no? Estaban en el mar. Al anochecer estaba allí solo, habla de Jesús. Sin embargo, habla de los discípulos. Y la barca, de los muchachos que obedecieron, de los discípulos que obedecieron, y la barca, que ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Los discípulos estaban en el medio del mar y el viento natural les era contrario. Pero recuerden, ellos habían ido en obediencia a la palabra que Jesús le había dado. Cuando uno obedece las palabras que el Señor nos da, obvio que va a comenzar a vivir en lo sobrenatural. Ellos estaban en obediencia, aunque estaban siendo zarandeados por las olas del mar y aunque estaba siendo sacudido, porque ¿cuántas veces pensamos, Dios no está a mi lado? No leemos que los discípulos se dijeran, o tal vez no quedó escrito, pero no leemos por lo menos que los discípulos dijeran, el Señor nos dejó si Él hubiera estado con nosotros, ¿no? Como dijo, por ejemplo, María, la hermana de Lázaro, que dijo, si hubiera estado con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. Los discípulos estaban aquí luchando, tratando de sobrellevar la situación, y ninguno se quejaba diciendo, si el Señor no nos hubiera abandonado, si el Señor nos hubiera quedado, esto no hubiera pasado. No lo sabían, simplemente no lo sabían. Estaban ahí luchando, tratando de que no naufragar en ese mar embravecido. Pero ellos estaban en alguna manera, porque habían confiado en una palabra espiritual, viviendo lo sobrenatural, ahora estaban confiando en lo sobrenatural, viviendo lo sobrenatural. Porque cuántas veces pensamos, Dios no está a mi lado, cuando estoy en medio de dificultades. ¿Cuántas veces has pensado esto? ¿Cuántas veces pensaste, Dios no está a mi lado? Dios no está a mi lado. Sin embargo, sabemos con certeza que hay alguien que cuida de nuestras vidas, que cuida de nuestras almas, que está más interesado que nosotros mismos por nosotros y que está intercediendo permanentemente por nosotros. Eso lo sabemos. La palabra dice que Él está intercediendo permanentemente por nosotros. ¿Quién estaba cuidando a la barca? Esa es la pregunta. ¿Quién estaba cuidando a la barca que estaba sacudida en el mar? ¿Por qué la barca no se hundía? Es la palabra, ¿no? ¿Por qué la barca no se hundía? Es la pregunta. Porque aquel que estaba en la montaña estaba orando por ellos, porque Él los estaba cuidando en oración. Él los estaba cuidando en oración. Él estaba orando por su discípulo porque Él amaba a su discípulo. Él no querría bajo ninguna circunstancia que sus discípulos se ahogaran y murieran. Él los necesitaba, como Dios te necesita a ti, viviendo una vida sobrenatural. Ahí estaba, ¿no? A veces decimos nosotros decimos, de cuánta nos hemos librado, y decimos a nosotros mismos, qué suerte que me salvé. Esa es la frase, ¿no? Qué suerte que me salvé. Pero cuando está diciendo esto, le estás quitando la gloria a Dios, porque te salvaste, porque Dios está contigo y porque el Señor te ha estado librando. ¿Cuántas veces pudo haberte chocado un auto, no? ¿Cuántas veces pudiste caerte de algún lugar peligroso? ¿Cuántas veces pudo haber ocurrido una desgracia, pero no ocurrió? ¿Por qué? Uno dirá, la suerte no es la suerte. Si eres un hijo de Dios, es porque Dios está cuidando de ti. Entonces estás viviendo una vida sobrenatural, simplemente que no te estás dando cuenta. En tercer lugar, para ir un poco rápido,
rápido, quiero terminar, es ser sensible a la voz de Dios, ser sensible a la voz de Dios. Dice la Biblia que allí a la medianoche Jesús, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y ellos gritaron, es un fantasma. Ya estaban asustados y ahora más, ¿no? Gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo, cálmense, soy yo. En ciertos momentos de la vida deseamos tener una palabra de dirección, una palabra que nos diga por aquí, por allá, ¿no? Por este lugar. Le pedimos al Señor que nos hable en forma audible, nos metemos a esperar esa voz celestial, pero muchas de las cosas que el Señor quiere decirnos están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios. Es que si no la conocemos, si no conocemos la palabra, nunca sabremos lo que Dios quiere de nosotros que hagamos en tales circunstancias, ¿no? Sabemos muy bien que hoy la palabra, todo lo que Dios quiere decirnos, está escrito en la palabra. Pero si no somos sensibles a la voz de la palabra, para ello tenemos que escudriñarla. Jesús decía en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y ellas me siguen. Las ovejas del Señor tienen que conocer la voz. Tenemos que conocer cuál es la voz de Dios, ¿no? ¿Cuál es la voz del enemigo? ¿Cuál es la voz del mundo? ¿Cuál es la voz de mi conciencia? ¿Puedes reconocer la voz de Dios? En medio de las voces, de las miles de voces que oyes a diario, ¿puedes reconocer la voz del Señor? Si no estás acostumbrado a leer la Biblia, no vas a acostumbrarte a escuchar la voz del Señor. Tenés que ser sensible. Cuando uno es sensible a la voz del Señor, a través de la palabra, Dios te va a hablar. Quizás nunca sepas que Dios te está hablando si no lees la palabra. Por eso es que tienes que leer la palabra. Tienes que leerla, tienes que escudriñarla. En cuarto lugar, tienes que andar como Él anduvo. Voy a recordarte los 3 primeros puntos. En primer lugar, obedecer. Si quieres vivir una vida sobrenatural, ahí en tu casa, en medio de la pandemia, hoy aislado de todo, tienes que obedecer la palabra. Ya la simple obediencia de una palabra del cielo es palabra de Dios, es palabra sobrenatural. Confiar en el cuidado. Él te cuida. Aún en esta situación, Él te está cuidando. Ser sensible a la voz del Señor. Estar atento a lo que Dios dice en su palabra. Y en cuarto lugar, y último punto, es andar como Él anduvo. Jesús anduvo viviendo una vida sobrenatural. Siempre su vida fue sobrenatural. Dice el versículo 28, Señor, le dice Pedro, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Lo que Pedro está diciendo es, Señor, yo quiero vivir esa vida sobrenatural. Lo estamos nosotros traduciendo, ¿no? Yo quiero vivir esa vida sobrenatural. Yo quiero hacer lo que tú haces. Yo quiero caminar sobre el agua como tú caminas. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. Es decir, lo que Pedro le está diciendo es, ¿quiere vivir una vida sobrenatural? Pues practica. Es tiempo de la práctica. A veces no practicamos. A veces estamos esperando que alguien nos ponga la mano, esperando que alguien nos dé una palabra, esperando que alguien nos dé algo y suceda algo extraordinario cuando Dios te dice, comienza a practicarlo. Es tiempo de que ores, creas, cuando ayunes, crea, cuando leas la palabra, crea en la voz del Señor que Él está cuidando de tu vida, ¿no? Se nos demanda, como todos, que debemos vivir no como el resto en la seguridad de su barca, sino que el Señor dice, tienes que salir, tienes que confiar, tienes que desafiar la tormenta, tienes que aprender el significado de la vida sobrenatural. Hay que aprenderlo. No se puede aprender sin conocer, ¿no? No se puede aprender sin conocer. Esto no quiere decir, y acá quiero aclarar bien claro este punto, esto no quiere decir que voy a arrojarme al fuego. Esto no quiere decir que me voy a arrojar de un edificio, ¿no? Voy a arriesgarme, total, Dios va a cuidar de mí, Dios se está cuidando porque yo estoy viviendo una vida sobrenatural, yo he oído la voz de Dios y el fuego no me va a quemar y voy a alejarme de arriba de un edificio porque Dios va a cuidar de mí. Cuidado, eso no es lo que Dios pide de ti. Lo que Dios está diciendo, y vamos a leer para esto Lucas capítulo 4, verso 1 al 12, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, aquí viene, ¿no?, la tentación de Jesús. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás tentó a Jesús para transformar esta piedra en pan. Arrójate del pináculo, ¿no? Así le dijo, arrójate del pináculo del templo, convierte estas piedras en pan. Pero el Señor le dijo, no, así no es. No tenemos que tentar a Dios, ¿no? Lo que Dios dice, lo que Dios está diciendo es, cuando la situación te supere, escucha bien, cuando la situación te supere, y quizás en este momento te estás sintiendo superado por la situación, cuando la situación te supere, primero tienes que obedecer su palabra. Segundo, tienes que confiar en el cuidado de Dios. Tercero, tienes que ser sensible a la voz del Maestro. Y en cuarto lugar, comenzar a vivir vivencias sobrenaturales, vivir lo que vivía Jesús. Jesús le dice a Pedro, ven, ¿quieres vivir lo sobrenatural? Pues camina sobre el agua. Vas a comenzar a vivir cosas extraordinarias, yo en tu casa. Y luego cuando vengas a la iglesia, vamos a ir ungido, vamos a ir entendiendo, vamos a ir con luz a la iglesia, ¿no? No tenemos que regresar a la iglesia así como, estoy ciego, estuve todo este tiempo en la oscuridad, no sabía qué hacer, como asustado, volvemos a la iglesia. El pastor va a tener un gran trabajo así, ¿no? Volvamos a la iglesia diciéndole, pastor, he visto la luz, he aprendido a caminar, he aprendido a obedecer, he aprendido a leer la palabra, he aprendido esto y aquello, y sabe que el pastor va a estar feliz porque va a tener una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia poderosa. Conclusión, ¿se puede vivir una vida sobrenatural sin estar en la iglesia presencial? Sí, absolutamente sí. ¿Por qué lo digo? Porque este milagro, querido amigo y hermano, este milagro no ocurrió en la iglesia, ocurrió en medio del mar. Allí no estaba el templo, no había templo. Este milagro ocurrió en el medio del mar, en el medio de la nada, en medio de la oscuridad, en medio del miedo, en medio de la desesperación. 4 palabras que hoy son frecuentes, que hoy pueden estar viviendo, hoy podés vos estar viviendo, ¿no? Nada, estás sintiendo nada, estás viviendo en medio de la oscuridad, tenés miedo, tenés desesperación. Dios dice, en medio de la desesperación, en medio de la nada, yo puedo hacer milagro. No estoy diciendo que no debemos ir más a la iglesia, no lo malinterprete. Digo que en circunstancias adversas, Dios es el mismo, su poder no cambia, sus promesas siguen siendo siempre fieles y verdaderas. La pregunta para cerrar es, ¿cuándo quieres comenzar a vivir este tipo de vida? ¿Cuándo quieres comenzar a vivir este tipo de vida? No esperes más. Desde hoy, si lo quieres, podés empezar a vivir una vida sobrenatural. Dios te lo promete. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana a esta misma hora. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos por Facebook y YouTube. Nosotros, Flor y Federico Núñez, agradecemos tu compañía. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Toca la campanita y suscribite en nuestro canal de YouTube, Federico Núñez Pastor. Mañana nos encontramos aquí, a las 6 p.m., hora de Costa Rica, en Vida para Todos.